Saludo ya al diputado nacional Leopoldo Moro, diputado Adrián Murano, Fabiana Solano, Martín Cardoso, los saludamos desde Somos Radio y Cítica Radio. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Gracias por atendernos un feriado. Y bueno, se trabaja también. Se trabaja también, ¿no? Leopoldo, primera pregunta tiene que ver con algo urgente, que es la situación en Bolivia. La última vez que por lo menos yo lo vi a usted estaba justamente haciendo referencia a la situación que estaban pasando los periodistas, fundamentalmente los argentinos, pero el periodismo en general en Bolivia como parte de un proceso de acoso y parte de un proceso represivo que se está llevando adelante en Bolivia. ¿Alguna novedad respecto a lo que está ocurriendo ahí? ¿Algún equipo ya volvió? Digo porque usted integra justamente la Comisión de Libertad de Expresión. ¿Sigue con la mirada atenta de lo que está pasando ahí en Bolivia? Sí, por supuesto, yo presido esa comisión. Claro. Y efectivamente cuando tomamos noticia de lo que estaba ocurriendo con los periodistas argentinos, y no solo con argentinos, también ha sucedido con periodistas de España, pero obviamente nuestra principal misión era ocuparnos de nuestros compatriotas. No solamente emitimos un comunicado de repudio y rechazo a las intimidaciones que habían sufrido los periodistas argentinos, sino que tomamos contacto con el canciller Forí ese mismo día. Yo mantengo un contacto casi cotidiano con el embajador Normando Álvarez García, en primer lugar porque, bueno, es lo que corresponde, y en segundo lugar porque yo tengo una amistad personal con él de más de 30 años. Él es conocedor de estas circunstancias dramáticas, ha tenido en la época del proceso un hermano desaparecido, así que tiene una sensibilidad particular sobre lo que significa la represión. Y después nos comunicamos, poniéndolo en conocimiento de lo que estaba ocurriendo, con el relator especial de la OEA en materia de libertad de expresión y también con el relator especial de las Naciones Unidas sobre el mismo tema. Obtuvimos una respuesta del relator especial de la OEA que nos dijo que estaba volcado también a indagar, investigar y expresar la preocupación de su relatoría por esto que estaba ocurriendo. Pero bueno, como todos podemos apreciar, es algo ya que excede a los periodistas. No, sin duda. Se refiere a los colegas de ustedes, argentinos que estaban allí, bueno, están todos a salvo, la mayoría volvió, algunos todavía permanecen allí, pero son de medios gráficos. Digo que gracias a Dios están a salvo. Ahora, de todas maneras, la dictadura cumplió su objetivo, que era echarlo de allí. El operativo fue muy fuerte, precisamente el día anterior a que se desatara una represión brutal en el departamento de Cochabamba. Se ve que tenían muy en claro que no querían que eso se registrara, por lo menos en lo que se refiere a algunos países de la región. Ahora, Leopoldo, en relación a esto, por supuesto el tema del periodismo es casi una anécdota en el marco de la represión, ¿no? Porque si no pareciera que ponemos el foco en la situación de los periodistas y demás, pero estamos hablando por lo menos de 24 muertos según la CIDH. ¿Por qué cree que la Argentina todavía no reconoce la situación de golpe de Estado de la señora Áñez y de lo que está ocurriendo en Bolivia? Bueno, yo creo que ahí confluyen varios factores. En primer lugar, el alineamiento automático que tiene Argentina desde 2015 en adelante con los intereses geopolíticos de Estados Unidos. En segundo lugar, creo que priva una mirada ideológica que emparenta a algunos sectores del gobierno con ese tipo de ideología de derecha, vinculada a la antipolítica, al rechazo hacia los sectores populares. Y en tercer lugar, bueno, esto genera o deriva en un dilema que va a tener Cambiemos, que ya lo tiene planteado y que de alguna manera se expresó en el recinto el otro día, en el sentido de cómo va a seguir hacia adelante apoyándose en ese 40% de los votos que obtuvo. Si lo va a expresar en términos de competencia democrática o si se va a dejar tentar por poderes fácticos para que ese porcentaje
pueda servir para procesos de desestabilización como los que están viviéndose en América Latina. A ver si entiendo bien, Leopoldo. Lo que está diciendo es que la oposición, la futura oposición, el actual oficialismo, puede ser o puede usar la acechanza democrática, es decir, la acechanza sobre el gobierno democrático como una forma de oposición. Bueno, un sector no tengo duda que podría hacerlo. Si miro las declaraciones de Patricia Bullrich y de algunos personajes del gobierno, no tengo ninguna duda que podría ocurrir. Pero más que nada lo que van a tener que evitar, si es que priva el criterio de mantener el pacto democrático en la Argentina, es que los poderes fácticos los lleven a esa situación, porque es obvio que los poderes fácticos externos e internos tienen una política planteada, no de ahora, sino desde hace ya un tiempo atrás, vinculada a la desestabilización de los gobiernos populares a como sea. Usaron el lawfare en una etapa, pareciera ser que es insuficiente, y entonces pasan más bien a la acción directa. Digo esto porque me parece que lo que está pasando en América Latina, y explica de alguna manera la convulsión, este es un punto de vista obviamente personal, es que estamos en un momento donde, por un lado, se derrumban los paradigmas del modelo neoliberal en América Latina. Bueno, el más notorio es Chile, ¿no?, que era el gran ejemplo del éxito, entre comillas, del neoliberalismo. Pero por el otro lado, Estados Unidos redobla su esfuerzo por sostener ese modelo, pero básicamente porque además Estados Unidos ha decidido, en términos geopolíticos, tratar de apropiarse de la administración de los recursos naturales de América Latina. Entonces, hay un modelo en decadencia y una potencia que lo sostiene, y eso genera un momento histórico delicado y complejo donde vuelve a aparecer la violencia como forma de resolución del conflicto. Ahora, Leopoldo, entonces hay una situación ahí delicada para el gobierno que viene en relación a qué relación tener con esa potencia imperial que viene por recursos naturales de los países de la región, teniendo en cuenta que Estados Unidos es central para la renegociación de la deuda con el fondo, por ejemplo. O sea, bueno, en realidad lo que hay que decir es que la Argentina goza del privilegio, por decirlo de alguna forma, de ser el país que probablemente esté más inmunizado a esta situación, porque fue el que recorrió con más claridad lo que fue el proceso de denuncia de la violación de derechos humanos, generó una conciencia política y social muy fuerte alrededor de eso, cosa que no ocurrió con nuestros países hermanos de América Latina. El pacto democrático está más sólido en la Argentina, se empezó a debilitar desde 2015 en adelante, pero de todas maneras es un pacto democrático que está más sólido que en el resto de la región, y obviamente la relación con Estados Unidos es una relación conflictiva, sin lugar a dudas. Ahora, lo que pasa es que en el plano económico la situación se ha planteado en términos tales que yo creo que incluso Estados Unidos tiene muchas dificultades en el seno del Fondo Monetario para explicar a sus socios el desaguisado que significó comprometer el 60% de la capacidad prestable del fondo para financiar la campaña de Macri. O sea, ellos están más interesados, digo, Estados Unidos y el Fondo Monetario más interesado en negociar con la Argentina que, en tal caso, el apuro que pueda tener la Argentina en negociar con el fondo, digamos. Ese sería, está más expuesto el fondo por haber prestado tanto. Está mucho más expuesto, además hay países de Europa que integran el directorio del fondo y otros países como el caso de México, etcétera, que reclaman explicaciones de por qué el fondo fue casi llevado, es un eufemismo pero relativo, al quebranto por la decisión de acompañar las políticas de Macri. Leopoldo, nosotros desde acá lo entendemos perfectamente porque formaba parte de esto, de mantener a como sea a los gobiernos neoliberales en América Latina. Ahora anda a explicárselo a los holandeses, a los franceses, a los que le han pedido esfuerzos en Europa a través del fondo y a través del Banco Central Europeo, y esto ya les resulta un poco más complejo, ¿no? Leopoldo, estamos en comunicación con Leopoldo Moro. Le pregunta a Fabiana Solano. Hola, buenos días, Leopoldo. ¿Cómo anda? Fabiana Solano. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenos días. La pregunta es, ¿tienen pensado desde la Cámara generar algún tipo de comisión especial y viajar a hacer algún informe? Porque pareciera que no es suficiente las herramientas a disposición. ¿Te referís a Bolivia? Sí, claro.
Bueno, ese día, cuando se llegó al pico del hostigamiento a los periodisas, a la prensa, nosotros dijimos que no descartábamos viajar si se trataba de resolver lo urgente, y lo urgente era obviamente la integridad física y el riesgo que incluso de vida que podían correr los colegas de ustedes. Resuelta esa situación, ya pasa a ser una herramienta de política exterior decidir si un grupo de parlamentarios viaja o no. Ya es algo que está más allá de la Comisión de Libertad de Expresión. No sé si está claro lo que quiero decir. Ya forma parte de una decisión de política exterior que obviamente habrá que consultarla con el nuevo gobierno o con las autoridades electas. Leopoldo, última de mi parte, me quedé pensando en algo que decía recién, que la oposición, la futura oposición, lo que es el oficialismo, seguramente, o parte de ella por lo menos, puede utilizar el acoso sobre la democracia como parte de la herramienta opositora. ¿Imagina a sus ex correligionarios del radicalismo haciendo esto, teniendo en cuenta que el radicalismo ha hecho justamente de su defensa de las instituciones democráticas parte de su bandera constitutiva, y por lo que se vio en el debate justamente en relación al tema de Bolivia, tienen una postura ambigua? ¿Imagina que el radicalismo puede haber dado un viraje tan profundo de acosar la continuidad democrática para hacer oposición? En primer lugar, insisto, yo creo que el problema es el tironeo que va a tener Cambiemos de parte de algunos grupos o poderes fácticos externos e internos, en el sentido de poner esa masa crítica a disposición de una u otra estrategia. Obviamente yo creo que esto va a encontrar un fuerte rechazo en algunos sectores de Cambiemos. Por eso dije que se enfrentan al dilema de tener que resolver. Bueno, no es el único dilema en el que se van a enfrentar. Van a enfrentarse a muchos otros dilemas. Cuando llegue el momento de contrastar las políticas económicas que ellos aplicaron con las que se van a aplicar de ahí en adelante, se va a hacer aún mucho más visible el atropello que los sectores más concentrados hicieron contra los sectores populares, y eso va a agudizar crisis. Bueno, de hecho, en las últimas 48, 72 horas se ha desatado una crisis muy importante de la conducción del bloque de Cambiemos, y precisamente en el seno del radicalismo, como ustedes habrán podido ver, entre diversas posturas, entre una de ellas, Cornejo y Negri. Exactamente. Cosa que es absolutamente previsible. Obviamente el radicalismo no va a pasar por este tsunami sin tener fuertes temblores, porque contradijo demasiado o en demasía la identidad histórica del radicalismo. Eso no va a ser gratis, digamos.